En esta oportunidad se realizará la presentación del estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto Parque Eólico Pacífico y su línea de transmisión. La presentación estará dividida en 5 apartados principales, los cuales inician con la presentación del titular del proyecto y la consultora responsable de elaborar el estudio de impacto ambiental semidetallado, y a continuación se presenta la descripción del proyecto, los resultados de la línea base ambiental y social, participación ciudadana, la caracterización de impacto ambiental y la estrategia de manejo ambiental propuesta. Finalmente se darán las conclusiones del estudio de impacto ambiental semidetallado, luego de presentado ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas. Presentación del titular ¿Quiénes somos? Grupo Ibereólica Renovables es un grupo empresarial independiente internacional de origen español, con un claro perfil técnico, centrado en el desarrollo de energías renovables desde su inicio, cuyos orígenes se remontan a mediados de los años 90. Su fuerte crecimiento durante todos estos años se ha basado en un gran esfuerzo inversor derivado de la apuesta decidida de sus socios por las energías renovables, dotando al grupo de un marcado carácter patrimonialista, que ha permitido situar al grupo como referente indiscutible entre las compañías independientes dentro del sector de las energías renovables, con experiencias y proyectos en energía hidráulica, eólica y solar. Entre las actividades que desarrollaremos en el Perú tenemos a Grupo Ibereólica Renovables, actividad en Perú. Parque Eólico Caravelí, localización, Distrito de Lomas, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. Potencia total, 219,6 megavatios. Estado en desarrollo. Estudio de impacto ambiental semidetallado, aprobado en 2020. Parque Eólico Pacífico, localización, Distrito de Lomas, provincia de Caravelí, departamento de Arequipa. Potencia total, 19,6 megavatios. Estado en desarrollo. Central Hidroeléctrica Las Orquídeas. Localización, provincia de Rioja, departamento de San Martín. Potencia total, 18,79 megavatios. Estado en desarrollo. Estudio de impacto ambiental semidetallado, aprobado en 2017. Central Hidroeléctrica Guayaga 1. Localización, provincias de Pachitea y Huánuco, departamento de Huánuco. Potencia total, 392 megavatios. Estado en desarrollo. Estudio de impacto ambiental aprobado en 2018. Concesión definitiva, otorgada en 2020. Central Hidroeléctrica Apurímac 2500. Localización, provincia de Paruro, departamento de Cusco. Potencia total, 186 megavatios. Estado en desarrollo. Estudio de impacto ambiental aprobado en 2019. Central Solar Moquegua. Localización, provincia de Moquegua. Potencia total, 675 megavatios. Estado en desarrollo. La elaboración del estudio de impacto ambiental semidetallado se encuentra a cargo de la consultora ambiental técnica y proyectos S.A. de abreviatura TIPSA. A continuación procederemos a realizar una presentación del proyecto Parque Eólico Pacífico y su línea de transmisión. Como alcances generales se menciona que el proyecto comprende la construcción y operación de una planta eólica compuesta por 36 aerogeneradores, una canalización eléctrica subterránea de 34.5 kilovatios, caminos de acceso y caminos interiores, una subestación elevada de 34.5/220 voltios, SE,
SPE Pacífico, un edificio eléctrico y de control y otras obras complementarias. Además incluye una línea de transmisión eléctrica de 6.55 kilómetros de longitud y nivel de tensión 220 kilovatios, que unirá la SPE Pacífico con la SE Caravelí, la cual está unida a su vez con la subestación eléctrica existente por OMA de 220 kilovatios, conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional SEIN. La potencia total del parque será de 219.6 megavatios. Las instalaciones proyectadas comprenden a los aerogeneradores del parque eólico, la canalización eléctrica subterránea, la subestación elevadora, el edificio y demás componentes estarán ubicados dentro de un área de 3.000 hectáreas, mientras que la línea de transmisión de 220 kilovatios ocupará una superficie de servidumbre total de 32.75 hectáreas, discurriendo un tramo de línea en el interior del polígono del parque eólico. Esta lámina ilustra las distintas alternativas que inicialmente evaluó el titular para el planteamiento y diseño del proyecto. Descripción de alternativas del proyecto Parque Eólico. Alternativa 1. Poligonal del parque eólico de 3.894 hectáreas. Superficie de ocupación de las obras contempladas en el parque eólico de 56.28 hectáreas y disposición de componentes proyectada previamente al ingreso del EVAP en el SENACE con 62 aerogeneradores de 3.550 megavatios de potencia unitaria nominal y componentes temporales que ocupan sitios arqueológicos y paleontológicos. Alternativa 2. Poligonal del parque eólico de 3.000 hectáreas. De superficie de ocupación de las obras contempladas en el parque eólico de 56.28 hectáreas y disposición de componentes proyectada en el EVAPAP ingresado en el SENACE con 62 aerogeneradores de 3.550 megavatios de potencia unitaria nominal y componentes temporales que ocupan superficie con vegetación de lomas, no ocupando sitios arqueológicos ni paleontológicos. Alternativa 3. Poligonal del parque eólico de 3.000 hectáreas de superficie. Superficie de ocupación de las obras contempladas en el parque eólico de 44.18 hectáreas y disposición de componentes proyectada en el estudio de impacto ambiental semidetallado con 36 aerogeneradores de 6 megavatios de potencia unitaria nominal, llegando a 6.2 megavatios de potencia máxima, estando tanto los aerogeneradores como los componentes temporales fuera de la superficie ocupada por sitios arqueológicos y paleontológicos, evitando asimismo ocupar superficies con vegetación de lomas por parte de los componentes temporales. A continuación se presenta el análisis realizado para la selección de alternativas, para lo cual se consideró un análisis de valoración multicriterio, basado en criterios técnicos como la potencia total a instalar, los tipos de aerogeneradores, facilidades de accesos, criterios ambientales como la topografía del terreno, superficie requerida, afectación de vegetación de lomas, riesgo de colisión de avifauna, sitios arqueológicos y paleontológicos, áreas naturales protegidas y comunidades nativas. Por otra parte, se evaluaron criterios económicos como costos de inversión, criterios de evaluación de riesgos como relación a peligros y riesgos naturales y o antrópicos. Como resultado, la alternativa con mejor evaluación corresponde a la alternativa número 3. Identificación de alternativas del proyecto línea de transmisión. Alternativa 1. Lote de 220 kilovatios hasta subestación Caravelí en línea recta. Esta alternativa tiene una longitud de 6.55 kilómetros. Alternativa 2. Línea de transmisión de 220 kilovatios hasta la subestación Caravelí,
siguiendo el trazado de la antigua carretera de Arequipa a San Juan de Marcona. Esta alternativa tiene una longitud de 9.42 kilómetros. De igual manera, para la evaluación de alternativas en la línea de transmisión eléctrica, se emplearon criterios técnicos como tensión nominal, tipo de torres, facilidades de accesos y los criterios ambientales, económicos y de riesgos que se mencionaron para la evaluación del parque eólico. Como resultado, se determina que la alternativa 1, de trazo recto hacia la subestación Caravelí, presenta la mejor valoración en base a múltiples criterios. A continuación procedemos a presentar la descripción del proyecto considerando la alternativa más viable desde aspectos técnicos, ambientales, económicos y de evaluación de riesgos. El proyecto planteado se encuentra localizado en el distrito de Lomas. Localización del proyecto. Localización político-administrativa del proyecto. Distrito Lomas. Provincia Caravelí. Departamento Arequipa. Área del parque eólico 3.000 hectáreas. Área ocupada por obras en el parque eólico 44.18 hectáreas. Servidumbre de la línea de transmisión eléctrica 32.75 hectáreas. Accesos vehiculares del proyecto. El parque eólico tiene fácil acceso desde la Ruta 1 Panamericana Sur, después de recorrer unos 65 kilómetros desde la localidad de Nazca en dirección sur y alrededor de unos 25 kilómetros si se parte desde la localidad de Lomas en dirección noroeste. Como camino de acceso se utilizará directamente la carretera 119 que cruza con las viales interiores del parque eólico entre los aerogeneradores 2-3 y entre el aerogenerador 28 y la instalación de faenas. Accesos vehiculares del proyecto. La Panamericana Sur se encuentra en uso y en condiciones idóneas para acceder al proyecto y realizar los transportes de los elementos del parque eólico en la etapa de construcción, por lo que no se pretende realizar obras de acondicionamiento o mejora. En la carretera AR100 será necesario limpiar los bancos de arena, rellenar y compactar los baches con material agregado seleccionado, extender una capa de zahorra artificial de 20 centímetros de espesor e instalar señalización. Finalizado el transporte de los componentes principales, se procederá a realizar la rehabilitación del firme. Como datos principales del proyecto se contará con una potencia total instalada de 219.6 megavatios. Línea de transmisión de descripción del proyecto. Datos generales. Potencia total instalada 219.6 megavatios. Línea de transmisión 6.55 kilómetros. La línea de transmisión conectará la SE Pacífico con la SE Caravelí proyectada y de ahí con la SE Poroma 500/250 vatios existentes, lo cual es parte del sistema eléctrico interconectado. La presente lámina resume los componentes del proyecto, donde se observa el planteamiento con 5 tipos de instalaciones temporales, con una ocupación de terreno de 5.72 hectáreas, y 5 tipos de instalaciones permanentes en el parque eólico, con una ocupación de 38.46 hectáreas de terreno, mientras que para la línea de transmisión se contempla una faja de servidumbre de 25 metros a cada lado del eje de la línea de transmisión, que a su vez incluye el camino de servicio de la línea de transmisión eléctrica. La superficie real a intervenir u ocupar por las instalaciones del proyecto corresponden a un total de 76.93 hectáreas. La presente lámina muestra los datos de coordenadas geográficas de los componentes generales del proyecto, siendo estos el polígono del parque eólico y el trazo de la línea de transmisión eléctrica.
Tal como muestra la gráfica presentada, ningún componente temporal ni permanente del proyecto se superpone con áreas de concesiones mineras de terceros. A continuación presentamos a brindar las principales características de los componentes del proyecto, empezando por los aerogeneradores proyectados. Se contempla un total de 36 aerogeneradores de potencia unitaria. Descripción de componentes del proyecto. Aerogeneradores. Número de aerogeneradores: 36. Potencia unitaria nominal: 6 megavatios cada uno. Potencia unitaria máxima: 6.2 megavatios cada uno. Infraestructura: torre de 135 metros de altura y palas de 83.5 metros. Cimentaciones de concreto con 23.4 metros de diámetro y 4 metros de profundidad. Plataforma de montaje de 85 por 50 metros. Descripción de componentes del proyecto. Caminos de acceso, interiores y de servicio de la línea de transmisión eléctrica. Finalidad: comunicar la ubicación de los aerogeneradores entre sí, la línea de transmisión eléctrica y demás instalaciones del parque eólico. Camino de acceso se conecta con carretera AR100 existente. Diseño acorde a la topografía del terreno para minimización de movimientos de tierra. Volumen total estimado de desmonte: 35.692 metros cúbicos y de terraplén 1.154 metros cúbicos. Descripción de componentes del proyecto. Torre meteorológica. Ubicada en segunda alineación de aerogeneradores. Tipo de estructura: celosía o tubular autoportante. Altura: 135 metros. Equipamiento: instrumentos de medición meteorológica a 3 alturas diferentes. Anclaje: cimentaciones de anclaje con cableado metálico en círculos concéntricos de 20, 40 y 60 metros. Descripción de componentes del proyecto. Subestación eléctrica Pacífico. Subestación elevadora de 34.5 kilovatios a 220 kilovatios. Área ocupada: 5.500 metros cuadrados. Incluye el edificio eléctrico y de control. Descripción de componentes del proyecto. Línea de transmisión eléctrica. Longitud aproximada: 6.55 kilómetros. Tensión nominal: 220 kilovatios. Cantidad aproximada de torres: 20. Vanos: 300 a 400 metros. Tipo de estructura: torres metálicas aerosoportadas. Cimentaciones: concreto armado para cada pata. Servidumbre: 25 metros a cada lado del eje de la línea de transmisión eléctrica. Descripción de componentes del proyecto. Instalación de faenas. Área de 1.05 hectáreas con cerco perimetral destinada a diversas instalaciones provisionales para las obras, que incluye área de oficinas, incluye servicios higiénicos, tanque de combustible, grupos electrógenos, tanques de agua industrial. Área de almacenaje y clasificación. Patio de salvataje y áreas de almacenamiento de residuos sólidos. Descripción de componentes del proyecto. Campamento de obra. Se contempla la construcción de un campamento de obra con capacidad máxima para 600 personas, con superficie estimada de 2.17 hectáreas y se ubicará dentro del área del proyecto. Contará con dormitorios, cocina, comedor, sala de recreación, servicios higiénicos y bodegas. En toda la instalación se proveerán las condiciones sanitarias básicas que permita proteger la salud y la calidad de vida de los trabajadores.
Además se contempla un cerco perimetral, tanque de agua potable de 250 metros cúbicos, petar tipo modular, almacén de residuos, grupo electrógeno y estacionamientos. Descripción de componentes del proyecto. Planta de concreto. Se instalará una planta de concreto en una superficie de 2 hectáreas dentro del área del parque eólico. Tendrá una capacidad de producción aproximada de 70 metros cúbicos por hora, que permitirá satisfacer los requerimientos de concreto del proyecto. Descripción de componentes del proyecto. Depósito de material excedente. Área de 0.5 hectáreas destinada al acopio y disposición final del material excedente de los movimientos de tierra de obra. Conformación de material excedente mediante terraplenes escalonados. Fuentes de trabajo. Ubicados de acuerdo a los avances de obra y contarán con baños químicos portátiles, extintor, botiquín, herramientas manuales y elementos de señalización. Descritos los componentes del proyecto, se procede a indicar la secuencia de actividades para la implementación de los mismos, considerando las etapas de construcción y operación. La etapa de construcción comprende tanto actividades de obras preliminares como las actividades constructivas propiamente y las labores de cierre de obras. Como obras preliminares se menciona la habilitación de instalaciones provisionales para campamento de obra, faenas de trabajo y planta de concreto. Estas instalaciones serán auxiliares para facilitar los trabajos de construcción de los componentes permanentes y se realizarán los trabajos en el depósito de material excedente de acuerdo al avance de los movimientos de tierras en otras obras del proyecto. Asimismo, se considera desde esta primera etapa la contratación de mano de obra y suministro de bienes y servicios, los cuales serán acordes a cada subetapa del proceso constructivo y avance de ejecución de las obras. Descripción de actividades del proyecto. Instalaciones permanentes en parque eólico. Etapa de construcción. Actividades constructivas y complementarias. Camino de acceso e internos del parque eólico. Mantenimiento de camino de acceso. Roce y limpieza del terreno en caminos de acceso y caminos internos. Nivelación de terreno para camino de acceso y caminos internos. Movilización de vehículos, maquinaria y traslado de materiales. Traslado de materiales excedentes a DME. Canalización de media de tensión en PE. Canalización subterránea de MT en parque eólico. Aerogeneradores. Roce y limpieza del terreno. Excavaciones para cimientos. Construcción de cimientos y relleno estructural de terreno. Explanación de terrenos para plataforma de montaje. Montaje de aerogeneradores. Descripción de actividades del proyecto. Instalaciones permanentes en parque eólico. Etapa de construcción. Actividades constructivas y complementarias. Subestación eléctrica. Limpieza y despeje de terreno. Excavaciones y nivelación de terreno. Construcción de estructuras y acabados arquitectónicos. Instalaciones de servicios y equipamiento para subestación. Torre meteorológica. Limpieza y despeje de terreno. Excavaciones y nivelación de terreno. Construcción de cimientos. Instalación de estructuras metálicas y equipos de torre meteorológica. Para las instalaciones permanentes en la línea de transmisión, las actividades constructivas en descripción de actividades del proyecto. Instalaciones permanentes en línea de transmisión eléctrica. Etapa de construcción. Actividades constructivas y complementarias. Camino de servicio en línea de transmisión eléctrica.
limpieza y despeje de terreno, nivelación de terreno para caminos, movilización de vehículos, maquinaria y traslado de materiales excedentes a DME, línea de transmisión eléctrica, limpieza y despeje de terreno, excavaciones para cimientos, construcción de cimientos y relleno estructural de terreno, instalación de torres eléctricas y tendido de cableado. Al término de la construcción de componentes permanentes, las instalaciones temporales y auxiliares serán cerradas y retiradas del área del proyecto, lo cual comprende el cierre de obras. Estas actividades incluyen el desmontaje de campamento de obras e instalaciones conexas, desmontaje de faenas de trabajo y la planta de concreto, así como la ejecución de medidas de manejo ambiental contempladas hacia el término de la etapa de construcción. En la etapa de operación, que incluye tanto actividades de operación como de mantenimiento, se menciona que en los componentes del parque eólico, como los aerogeneradores, la producción de energía eólica y funcionamiento de aerogeneradores y el mantenimiento de los mismos en la subestación eléctrica. En la línea de transmisión eléctrica se contempla transmisión de energía eléctrica y reparaciones de energía en la línea de transmisión eléctrica. En los caminos de servicio se incluye la movilización de vehículos para inspección y mantenimiento. Y como actividades logísticas para esta etapa se considera contratación de personal permanente y temporal y suministro de bienes y servicios. La inversión estimada para la construcción del proyecto del parque eólico y su línea de transmisión se estima en $164.300.000, mientras que para el desmontaje total en etapa de abandono hacia el final de su vida útil se estima un presupuesto de $24.645.000. El tiempo de duración de la etapa de construcción se proyecta en 18 meses. El tiempo de vida útil en operación del parque se estima en 25 años, y la eventual etapa de abandono con desmontaje total de las instalaciones abarca otros 18 meses. Como requerimientos de mano de obra se estima en la fase de construcción: requerimientos de mano de obra. Mano de obra a requerir. Promedios. Construcción. Calificada. Foráneo, 100. Local, 35. No calificada. Foráneo, 80. Local, 235. Total, 450. Operación. Calificada. Foráneo, 7. Local, 7. No calificada. Foráneo, 0. Local, 0. Total, 14. Abandono. Calificada. Foráneo, 100. Local, 35. No calificada. Foráneo, 80. Local, 235. Total, 450. Subtotal. Calificada. Foráneo, 207. Local, 77. No calificada. Foráneo, 160. Local, 470. Total, 914. Mano de obra. Fases de construcción. Promedio de 450 trabajadores por mes, estimándose una cantidad máxima de 600 personas por mes. Fase de operación. Personal permanente de 14 trabajadores y temporal de 10 trabajadores durante 6 semanas por año. Fase de abandono. Promedio 450 trabajadores por mes, estimándose una cantidad máxima de 600 personas por mes. Como requerimientos de equipos y maquinaria, se contempla en la etapa de construcción el uso de bulldozer, retroexcavadoras, mientras que para la etapa de operación, de forma regular, se emplearán camionetas 4x4 y solo de forma eventual podrán emplearse grúas de izaje
en casos de mantenimientos extraordinarios. Para el abandono total del proyecto se estima el uso de maquinarias similares a las empleadas en la etapa de construcción. Respecto a insumos y recursos para el proyecto, se precisa que en la etapa de construcción se empleará combustible diésel para vehículos y maquinarias, gasolina para vehículos y gas licuado para campamento, acero en construcción de cimentaciones. Para la etapa de operación se hará uso de combustible diésel. Por otra parte, se precisa que el proyecto no contempla la extracción de recursos naturales del medio natural en ninguna de sus etapas. Únicamente se considera el aprovechamiento sostenible del recurso eólico. En cuanto a la generación y manejo de efluentes, en la etapa de construcción se contemplan baños químicos en la instalación de faenas y frentes de trabajo, con el retiro y disposición final de los efluentes de estos baños por empresa autorizada de servicios sanitarios. Por otra parte, el campamento de obra contempla una planta de tratamiento de aguas servidas, o PETAR, de tipo modular y con tratamiento para el reuso de las aguas tratadas para ser usadas en la humectación de caminos y áreas de movimientos de tierra. A la izquierda, unas gráficas del tipo PETAR a emplear. Las aguas de lavado de camiones mixer serán manejadas en piscinas de lavado para su reutilización en el proceso de lavado y manejo mediante evaporación natural. En la etapa de operación, las aguas servidas serán almacenadas en un tanque o contenedor séptico para ser recolectadas de forma periódica mediante terceros autorizados para este tipo de servicios sanitarios. En resumen, el proyecto no contempla realizar vertimientos de ningún tipo en el medio natural. Por otro lado, en la etapa de construcción se estima la generación de residuos no peligrosos como restos de alimentos, envoltorios, papeles y envases de plástico, cartón, vidrio, aluminio, etc. Restos de cables, cartones de embalaje, mientras que en peligrosos se mencionan envases con restos de lubricantes, aceites y grasas. En cuanto a los residuos de la etapa de operación, se mencionan como no peligrosos restos de alimentos, envoltorios, papeles y envases de plástico, cartón, vidrio, aluminio, etc. Restos de cables y residuos metálicos inertes, y como residuos peligrosos envases con restos de lubricantes, aceites y grasas, y aceite usado, este último producto del recambio de aceite de los aerogeneradores, los cuales se realizan cada 2 años. Precisar que estos son retirados de los aerogeneradores con camiones con equipos de bombeo y cisternas para almacenar los aceites, e inmediatamente después trasladados a lugares autorizados para su reaprovechamiento y o disposición, al término de la labor de mantenimiento. Asimismo, en la etapa de construcción se generarán emisiones atmosféricas como material particulado producto de movimiento de tierras y tránsito vehicular, y emisiones de combustión de vehículos y maquinarias en funcionamiento. También en esta etapa se generarán ruidos y vibraciones por las diversas actividades constructivas, principalmente en movimientos de tierra. En la etapa de operación, la generación de emisiones se dará por el tránsito de vehículos livianos para la inspección continua del parque, siendo la cantidad de emisiones esporádica y mucho menor que en la etapa de construcción. Los aerogeneradores y otras instalaciones no generan emisiones en su funcionamiento. Por otro lado, los aerogeneradores emitirán ruidos de origen mecánico y aerodinámico por el movimiento de las palas, cuyo análisis se comentará en apartados posteriores de evaluación de impactos. Además, en esta etapa también se podrán generar radiaciones electromagnéticas en la línea de transmisión eléctrica, cuyos efectos son mínimos de muy corta extensión del efecto, en términos de pocos metros, lo cual está controlado a través del empleo de materiales, dispositivos y diseños según normas técnicas de carácter nacional e internacional.
Ahora revisemos la línea base ambiental del proyecto. Entonces, ¿qué es la línea base? Pues el estado actual del área en el que se desarrollará el proyecto Parque Eólico Pacífico, específicamente en el área de influencia directa del proyecto, donde se recogió información de fuente primaria y secundaria. En esta lámina mostraremos el área de influencia directa e indirecta del proyecto, donde se generarán los posibles impactos ambientales producto de nuestras actividades. En esta gráfica se muestran las características de las áreas de influencia directa del proyecto. En esta gráfica podemos ver fotografías de otras zonas del área de influencia directa del proyecto. Los estudios de línea base ambiental y social es una parte importante del estudio de impacto ambiental semidetallado, considerando las características ambientales y sociales antes de la ejecución del proyecto. La línea base del proyecto tiene el siguiente contenido: medio físico, clima, meteorología, muestreo de la calidad del aire, niveles de ruido, relaciones no ionizantes, uso actual del suelo, entre otros. Medio biológico. Se tiene zonas de vida, formaciones vegetales, flora y fauna. Medio social. Aspectos demográficos, educación, salud, características de las viviendas, entre otros, de las poblaciones cercanas al proyecto, como el centro poblado Lomas. A partir de esta lámina empezaremos a detallar la línea base ambiental del proyecto. Iniciaremos con clima y meteorología. Para este ítem hemos realizado un análisis cartográfico y se han evaluado los registros históricos de las estaciones meteorológicas del CENAMI que se encuentran cercanas al área del proyecto. El área del proyecto cuenta con un clima de zona desértica semicálida con temperatura media de 16 hasta 23 grados y escasez de lluvias durante el año. Respecto a la meteorología, se ha recopilado información de la estación meteorológica Lomas, considerando los siguientes parámetros: temperatura, precipitación, humedad relativa y velocidad del viento por un periodo de 16 años. En esta lámina presentamos la distancia entre el proyecto y la estación meteorológica Lomas, siendo 23.72 kilómetros de distancia. Desde esta lámina podremos observar data meteorológica. Iniciamos con temperatura, donde se muestra que la variación media máxima de temperatura es de 26.75 y 24.34 grados, dándose entre los meses de febrero y marzo. En esta lámina se puede observar la variación de temperatura media mínima. Puede ser entre 13.4 y 13.15 grados, dándose entre los meses de julio y agosto, siendo estos meses los más fríos del año. Respecto a las precipitaciones, se puede observar que se da entre los meses de febrero y marzo, con un valor de 1.91 milímetros y 11.29 milímetros. Debemos de tener en cuenta que en el año 2015 y 2017 hubo anomalías donde se presentó mayor cantidad de precipitaciones. En esta gráfica se puede observar la humedad relativa, que varía entre 83.26% y 86.51%, dándose entre los meses de enero y junio. Esta humedad relativa nos indica el porcentaje de vapor de agua en el aire. En esta lámina se puede observar el promedio de la velocidad mensual del viento, donde los meses con mayor velocidad del viento se da en el mes de junio, julio y agosto, con una variación entre 1.6 metros por segundo y 7.9 metros por segundo. Respecto a la rosa de viento, se puede observar que los vientos van hacia sureste.
En esta diapositiva se muestran los aspectos metodológicos de calidad ambiental que se realizó dentro del área del proyecto. Entre ellos tenemos calidad de aire, niveles de radiación, calidad del suelo. Para estos muestreos se tomó en cuenta los parámetros considerados en los estándares de calidad ambiental. En esta lámina se puede observar el muestreo a la calidad de aire, que fue desarrollado el 22 y 23 de noviembre de 2019. Se tuvo 2 puntos de muestreos. El primero ubicado a 900 metros al sureste del aerogenerador número 20 de código CA1 y el segundo ubicado cerca de la carretera que viene de Marcona a Lomas. Los criterios para seleccionar estos puntos de muestreo fue el emplazamiento de la infraestructura y componentes del proyecto, ubicación de tránsito vehicular cercana a la carretera, recurso energético y seguridad de los equipos de medición, la accesibilidad para poder llegar a la zona. En esta diapositiva se muestran los resultados de los parámetros analizados como material particulado, PM10 y PM2.5, dióxido de azufre, monóxido de carbono, benceno, sulfuro de hidrógeno, plomo, dióxido de nitrógeno e hidrocarburos totales, dando como resultado que ninguno de los parámetros superó los estándares de calidad ambiental. En esta lámina se puede observar la evidencia del desarrollo del muestreo de calidad de aire, donde se utilizaron los equipos de tren de muestreo para medición de gases, highball, partisol y estaciones meteorológicas, y se muestra la gráfica donde se observa que no superamos el estándar de calidad de aire para PM10. En esta lámina se puede observar el número de los niveles de ruido que fue desarrollado el 22 y 23 de noviembre de 2019. Se tuvo 6 puntos de muestreo. El primero ubicado en la línea de transmisión a 4 kilómetros al sureste de la subestación Pacífico, sobre la carretera 119 de código RA01. El segundo ubicado cerca de la planta de concreto y a la subestación del Parque Eólico Pacífico de código RA02. El tercero ubicado a 800 metros al sureste del aerogenerador número 10 de código R03. El cuarto ubicado a 900 metros al sureste del aerogenerador número 20 de código RA04. El quinto ubicado entre el aerogenerador número 2 y 3 en la carretera 119 y el sexto ubicado cerca de la carretera que viene de Marcona a Lomas. En esta lámina se muestran los resultados de las estaciones de muestreo de ruido en horario diurno y nocturno, dando como resultado que no se superó los estándares de calidad de niveles de ruido para zona residencial. En esta diapositiva se puede observar el muestreo de niveles de radiación no ionizante que fue desarrollado el 22 y 23 de noviembre de 2019. Se tuvo 2 puntos de muestreo. El primero ubicado en la subestación del Parque Eólico Pacífico de código RNI01 y el segundo ubicado cerca de la línea de transmisión en el trayecto a la carretera 119 de código RNI02. Los criterios para seleccionar estos puntos de muestreo fue el emplazamiento de la infraestructura y componentes del proyecto, es decir, subestaciones y líneas de transmisión, la accesibilidad para poder llegar a la zona y seguridad de los equipos de medición. En esta gráfica se muestran los resultados de la medición de la radiación no ionizante, encontrándose que ambas no superan los estándares de calidad ambiental. En esta lámina se muestra la geología de área de influencia del proyecto, para lo cual se utilizó cartas geográficas e información secundaria, dando como resultado la identificación de 6 formaciones geológicas, siendo la terraza marina la unidad que ocupa mayor área en la zona del proyecto, con 1.338.58
hectáreas. En esta diapositiva se muestra la geomorfología del área de influencia del proyecto, para lo cual se utilizó cartas geográficas e información secundaria, dando como resultado la identificación de 6 formaciones, siendo la unidad de planicie de Marina del Pleistoceno que ocupa mayor área. En esta lámina se muestran el suelo de área de influencia del proyecto, para lo cual se utilizó el reglamento de ejecución de levantamiento de suelos del año 2010 y la norma de lineamientos establecidos en el Soil Survey Manual y Soil Taxonomy, dando como resultado la identificación de 5 unidades de suelo y una unidad no edáfica, siendo la unidad de suelo mata-caballo la que ocupa un mayor área. Es importante resaltar que el área no presenta signos de erosión hídrica. Están sujetos exclusivamente a la actividad eólica de la zona y además el área presenta cobertura vegetal nativa y muy escasa y diseminada. En esa lámina se muestra la capacidad de uso mayor de las tierras, donde se utilizó como fuente de información al Reglamento de Clasificación de Tierras por su capacidad de uso mayor del año 2009, donde se tuvo como resultado la identificación de 3 grupos de tierras de protección, de los cuales las tierras de protección con limitaciones por suelo y riesgo de erosión ocupa la mayor área. Esto debido a que son suelos muy superficiales o superficiales de textura arenosa, sin estructura, que presentan un contacto con la roca madre a menos de 40 centímetros, lo cual impide el crecimiento de raíces. En esta diapositiva se muestra el uso actual del suelo, para lo cual se utilizó información de fuente secundaria como clasificación por análisis cartográfico, el sistema de clasificación WLUS de la Unión Geográfica Internacional. Además, se utilizó información primaria producto de la salida a campo, teniendo como resultado la identificación de 5 unidades de uso actual de tierra, donde el uso de suelo denominado terreno sin vegetación es la unidad que ocupa mayor área. Esta área no tiene ningún uso. Estos terrenos se encuentran limitados por el clima y la escasez o nula precipitación. En esta lámina se puede observar la evaluación de la calidad de aire que fue desarrollado el 22 y 23 de noviembre de 2019. Se tuvo 4 puntos de muestreo. El primero ubicado a 900 metros al sureste del aerogenerador número 20 de código SU01, el segundo ubicado cerca de la planta de concreto y a la subestación del Parque Eólico Pacífico de código SU03, el tercero ubicado al sureste del aerogenerador número 31 y por último el cuarto ubicado en la línea de transmisión a 4 kilómetros sureste de la planta de concreto. Como pueden ver en la gráfica, todos los puntos de muestreo se encuentran dentro del área de influencia del proyecto. En esta lámina se muestran los resultados del análisis de calidad de suelo de los 4 puntos de monitoreo, donde se puede observar que los parámetros como cianuro libre, cromo sexavalente, las fracciones de hidrocarburo del C5 al C40, benzopireno, PCB, bifenilos policlorados, naftaleno, entre otros, los cuales no superan los estándares de calidad del suelo. En esta lámina se puede observar la evidencia de la extracción de las muestras de calidad del suelo de las 4 estaciones. En esta gráfica se muestra la ideografía del área del proyecto, en la cual se utilizó el análisis cartográfico y la evaluación de información secundaria, teniendo como resultado que el proyecto se encuentra en la intercuenca 13719 y que no se encuentra en ningún cauce principal. Sin embargo, sí se puede identificar a la quebrada Hawái, la cual solo se activa en épocas de avenidas extraordinarias. En esa lámina se muestran las unidades de paisaje del área de proyecto, para lo cual se utilizó la Guía Metodológica de Estudios de Paisajes de Muñoz Criado, 2012, y la Guía de Elaboración de Línea Base en el marco del CEIA
realizado por el MINAN en el año 2018, dando como resultado la identificación de 2 unidades de paisaje, siendo el paisaje de planicie la unidad que ocupa mayor área. Es importante mencionarles que ambas unidades paisajísticas tienen una calidad baja, ya que son áreas de desierto costero con muy poca variedad en forma, color, línea y textura. A partir de esta lámina ahora iniciaremos con la descripción de la línea base biológica, para lo cual se obtuvo permiso correspondiente ante el CERFOR y se programó la evaluación en campo a ejecutar. Respecto al permiso, este fue obtenido como autorización de estudios de patrimonio en el marco del Instrumento de Gestión Ambiental, aprobado el 20 de diciembre de 2019. También es importante indicar que el muestreo biológico se realizó en 2 temporadas, es decir, época húmeda y época seca, para lo cual se utilizó un plan de trabajo por cada ingreso y se presentó al Ministerio de Energía y Minas, y como resultado se tuvo que en la primera entrada acompañó a estos trabajos de campo un representante del MINEN. En esta gráfica se puede observar que el proyecto se encuentra alejado de áreas naturales protegidas. La más cercana es la Reserva Nacional Punta San Juan, a 17.5 kilómetros, y durante las evaluaciones por los especialistas no se observó ninguna área biológicamente sensible como zonas de madrigueras o anidamientos, entre otros. En esta diapositiva se presenta la cobertura vegetal del área del proyecto, donde se evidencia 2 unidades, siendo una de ellas las lomas y la segunda desierto costero con escasa vegetación. En esta diapositiva se puede observar los 7 puntos de muestreo biológico, donde se evaluó las plantas, vegetación, aves, mamíferos pequeños no voladores, mamíferos pequeños voladores, mamíferos grandes y reptiles. En esta lámina se puede observar las fotografías del desierto costero que se encuentra en el área del proyecto. Para obtener estas vistas se utilizó como metodología las parcelas de 50 por 2 metros y de 1 por 1 metro en cada estación de muestreo. En esta lámina se puede observar los resultados obtenidos, donde la especie de planta más abundante fue la flor de arena, siendo esto una especie predominante en la cobertura de lomas. En la fotografía inferior se puede observar a esta especie. La familia más abundante es la Poaceae, con 5 especies diferentes. La única especie de cactus registrada fue cola de zorro. En esta lámina se muestra a las especies de plantas con categorías de protección nacional e internacional, y se muestra a las especies endémicas, de las cuales la especie Ambrosia dentata, Tichilia dichotoma, H. decumbens, conocida como cola de zorro, y 2 especies del género Nolanan que se encuentran en el departamento de Arequipa. En esta lámina se puede observar las especies de aves halladas en el área del proyecto, como chotacabras menor, agachona de pecho gris, gallinazo cabeza negra, gallinazo de cabeza roja, minero común y la golondrina azul, los cuales fueron identificados mediante la metodología de conteo de puntos no limitado a la distancia, ubicados a lo largo de senderos accesibles por una distancia de 100 metros. En esta gráfica se presentan fotografías de las especies de aves que se encuentran dentro de la categoría de protección nacional e internacional, las cuales indican que son de preocupación menor, como gallinazo de cabeza roja, minero común y agachona de pecho gris. Estas 2 últimas están consideradas que su comercio debe ser controlado. En esta lámina se muestra que dentro del área del proyecto no se encuentra ningún área de importancia para aves. Sin embargo, el área de importancia para aves PE 039 Nazca se encuentra a 59.5 kilómetros. Por otro lado, en las rutas de vuelo no se registró ninguna especie marina
y o acuática durante la evaluación. En la presente lámina se muestra evidencia de lo encontrado durante el muestreo, donde se pudo encontrar huellas del zorro gris. En la presente diapositiva se muestra la metodología de muestreo para reptiles, donde se realizó inventarios mediante caminatas por cada unidad de muestreo, encontrándose las especies de iguana del Pacífico de Teresia, la lagartija conocida como cabezona y una especie de gecko. Importante indicar que esta evaluación se realizó tanto para reptiles como para anfibios, siendo reconocidos en campo solo especies de reptiles. En esa lámina se muestran a las especies con categoría de protección nacional e internacional, donde se identifica a la cabezona iguana del Pacífico de Shudi gecko sudamericano, los cuales se encuentran en categorías vulnerables o de preocupación menor. Medio social. El medio social está compuesto por el área de influencia directa y el área de influencia indirecta. En el área de influencia directa, como se puede visualizar en la imagen, se ubicarán todos los componentes principales y auxiliares del proyecto. Asimismo, es importante resaltar que no se ha registrado ni observado ninguna población asentada o pobladores viviendo en la zona donde se ubicarán estos componentes. En el área de influencia indirecta está compuesta por todas las localidades cercanas a los componentes del proyecto Parque Eólico Pacífico y su línea de transmisión. Según podemos visualizar en la imagen, se identifica a la localidad de Lomas, el asentamiento humano Cruce de Lomas y los balnearios de Yancarina y La Libertad. En esta lámina conoceremos la metodología utilizada para la recopilación de información primaria en las localidades que pertenecen al área de influencia indirecta. Las herramientas utilizadas fueron las encuestas de hogares, entrevistas y la ficha de localidad. Con respecto a las encuestas de hogares EHO, fueron aplicadas en la localidad de Lomas, balnearios de Yancarina y La Libertad y asentamiento humano del Cruce de Lomas. Número de encuestas realizadas, 168 encuestas. Fecha de aplicación de las encuestas del 20 al 24 de noviembre de 2019. Las entrevistas fueron realizadas a las autoridades locales, líderes vecinales, dirigentes de los balnearios, asociaciones de pescadores artesanales, entre otros grupos de interés. Fecha de ejecución del 20 al 24 de noviembre de 2019. Número de entrevistas realizadas, 19 entrevistas. Finalmente, durante el trabajo de campo se complementaron 4 fichas de localidad, las mismas que permitieron caracterizar a las localidades del ámbito de estudio social. Con respecto a las principales características socioeconómicas de la población del ámbito de estudio social. Demografía. La población de la localidad de Lomas, balnearios de Yancarina y La Libertad y asentamiento humano del Cruce de Lomas comprende una población de 2.000 personas, según la información proporcionada por el censo 2017. De este total, la mayor cantidad de personas tienen entre 15 a 64 años. Asimismo, hay una mayor representatividad de población masculina dedicada a la pesca. Cabe precisar que la población se traslada hacia otros lugares según las oportunidades de pesca, por lo que la cantidad de población varía según las temporadas. Por otro lado, en la localidad de Lomas existe un establecimiento de salud llamado Puesto de Salud Lomas. Las principales enfermedades registradas en las localidades del ámbito de estudio están relacionadas a las infecciones agudas de las vías respiratorias, IRAS, y a las enfermedades diarreicas, EDAS,
Cabe mencionar que la principal causa de mortalidad en el distrito se relaciona a los tumores malignos. Educación y vivienda. Con respecto al nivel educativo de la población del ámbito de estudio, se concentra en el nivel de secundaria. No obstante, existe un grupo considerable de jóvenes que está accediendo a la educación técnica superior y o universitaria. Asimismo, existen 4 instituciones educativas que atienden los niveles de inicial, primaria y secundaria. Con respecto al tema de viviendas, se pudo evidenciar que el material predominante para la construcción de paredes y techos es el cemento, seguido de la madera. Servicios básicos y actividades económicas. En cuanto a la cobertura de los servicios básicos, la mayoría de las viviendas no cuentan con red pública de agua ni desagüe y se abastecen mediante cisternas al 99% de la población, y el 55% de la población utilizan pozo ciego como servicio higiénico. Las actividades económicas giran en torno a la actividad de la pesca, la misma que se deriva en comercio y diversos servicios como restaurantes, bodegas y comercios menores. Asimismo, se menciona también la actividad de la construcción. Medios de comunicación, problemática social y aspectos culturales. En las localidades del ámbito de estudio social, el principal medio de comunicación para mantenerse informado es la televisión con un 50% de los hogares. Cabe mencionar que el servicio de Internet en las viviendas es limitada con un 20.8% del total de los hogares. Estas limitaciones en el acceso a los medios de comunicación se suman a la problemática relacionada a la infraestructura local, es decir, el deterioro de las pistas veredas y a la deficiente infraestructura de las instituciones educativas, entre otras instituciones. A nivel de las localidades de ámbito de estudio, podemos mencionar que las principales celebraciones se dan en el mes de octubre, mes en el que se celebra el aniversario del distrito, y en el mes de junio, celebración de San Pedro y San Pablo, y la temporada de verano, fechas muy concurridas por los balnearios Llanllarina y La Libertad, playas La Mansa, La Brava y Poza de los Calatos. Patrimonio cultural. En el área de influencia del proyecto, de acuerdo al Sistema de Información Geográfica de Arqueología del Ministerio de Cultura, se ha determinado que no existen restos arqueológicos o paleontológicos que puedan verse afectadas por el proyecto y de la evaluación en campo realizada por la Dirección de Cultura de Arequipa. Se ha emitido el certificado de inexistencia de restos arqueológicos CIRA, al no encontrar vestigios arqueológicos en superficie en el área de implantación del proyecto. El distrito de Lomas es una zona desértica que tiene como potencial el uso de su costa y el mar peruano. En toda su extensión se divisan amplias playas que son utilizadas por los veraneantes locales y foráneos en los meses de enero a marzo principalmente. Percepciones. En esta sección podemos apreciar las dudas y las expectativas que fueron recogidas durante las entrevistas y las encuestas. Entre los principales temas que generan incertidumbre en la población están las relacionadas a los beneficios, ubicación y a la duración del proyecto. En cuanto a las expectativas más resaltantes se encuentran los temas relacionados a los puestos de trabajo y a la mejora de los servicios básicos. Asimismo, las principales recomendaciones realizadas fueron dar prioridad a la población local para la contratación de la mano de obra local y difundir más información sobre el proyecto. Plan de Participación Ciudadana PPC. En este apartado presentamos los mecanismos obligatorios y complementarios del Plan de Participación Ciudadana del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado. A continuación se presenta los siguientes mecanismos. Taller participativo antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental semidetallado fue desarrollado el 17 de agosto de 2019.
Taller participativo posterior a la presentación del estudio de impacto ambiental semidetallado, actual taller virtual. Audiencia pública por desarrollar el 19 de junio de 2021. Buzón de sugerencia en desarrollo. Material informativo en desarrollo. Equipo de promotores en desarrollo. Como se puede visualizar en las fotografías, se muestran fotos del taller participativo realizado antes de la elaboración del estudio de impacto ambiental semidetallado de la instalación de buzos de sugerencias en la Municipalidad Distrital de Lomas y la entrega del material informativo. Es importante señalar que durante este contexto social en el que nos encontramos a causa del COVID-2019, se contempló poder adecuar los mecanismos participativos a la modalidad virtual con la finalidad de salvaguardar la salud de la población. Mecanismos participativos por ejecutar. En este cuadro se presentan los mecanismos obligatorios y complementarios aprobados con la modalidad presencial y los mecanismos mediante la modalidad virtual. Mecanismos obligatorios son los talleres y la audiencia pública. El taller participativo antes de presentado el estudio de impacto ambiental semidetallado, el cual ya fue desarrollado. Como indica la flecha, nos encontramos en el taller participativo después de presentado el estudio de impacto ambiental semidetallado. En la columna Mecanismos del PPC virtual se presenta el taller participativo virtual, plataforma Zoom, después de presentado el estudio de impacto ambiental semidetallado. Asimismo, el perifoneo en tiempo real en las zonas que no cuentan con acceso a la plataforma Zoom. Audiencia pública presencial. Audiencia pública virtual, plataforma Zoom, después de presentado el estudio de impacto ambiental semidetallado. Perifoneo en tiempo real en las zonas que no cuenten con acceso a la plataforma Zoom. Mecanismos complementarios. Buzón de sugerencias, distribución de material informativo y equipo de promotores. En esta lámina podemos apreciar el modelo de material informativo que ha sido distribuido, además del correo de sugerencias, el cual es consultas@parqueeolicopacifico.com. Además, los números telefónicos para mantener comunicación con el equipo de promotores, siendo estos números 957-215-060, 980-599-932 y el 986-302-066. A continuación se presentan los aspectos metodológicos y resultados de la caracterización de los impactos ambientales que pueden ser generados por el proyecto PE Eólico Pacífico en sus distintas etapas. La caracterización de los impactos potenciales del proyecto inicia con su identificación, para lo cual se reconocen las interacciones entre los componentes del proyecto y sus actividades, y los factores ambientales y sociales reconocidos en la línea base del estudio de impacto ambiental en su condición o situación actual, es decir, sin proyecto. Luego, estos impactos son evaluados bajo la metodología propuesta por Vicente Conesa en su obra Guía Metodológica de Evaluación de Impacto Ambiental y en concordancia con los lineamientos establecidos por la Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio del Ambiente. Finalmente, se realiza una descripción de los impactos evaluados y justificación de la valoración realizada en cada uno de ellos y para cada etapa del proyecto. Como indicamos previamente, primero se procede a identificar los impactos potenciales del proyecto, para lo cual se emplean métodos basados en matrices de causa y efecto, donde se ordenan de forma estructurada las actividades del proyecto por cada uno de sus componentes en forma vertical al lado izquierdo, y por la parte superior se ordenan los factores a evaluar del medio físico, biótico y socioeconómico y cultural.
El ejercicio de identificación consiste en reconocer los cruces donde se interrelacionan una actividad y un factor ambiental, y asignar un código el cual representa un impacto cuyo nombre se coloca en una segunda tabla o listado. Para valorar los impactos identificados con anterioridad, se emplean escalas valorativas a distintos atributos que se muestran en la tabla del lado izquierdo, como puede ser en naturaleza impactos positivos o negativos, intensidades baja, media o alta y de forma sucesiva para cada atributo, donde cada escala se corresponde a un valor numérico que integrados en el índice de importancia permite categorizar los impactos de acuerdo al valor de su importancia y determinar la significancia del impacto. Las actividades del proyecto son ordenadas de forma estructurada, siendo las tablas presentadas las actividades en la etapa de construcción, donde se ejecutan actividades como la habilitación de instalaciones temporales, los trabajos de roce y limpieza del terreno, nivelación de caminos, distintas actividades constructivas según cada componente, además de la contratación de mano de obra y al término de la etapa constructiva, el respectivo desmontaje de las instalaciones temporales. De igual manera, se estructura y organizan las actividades de la etapa operativa, tanto las necesarias para la operación de las infraestructuras como las necesarias para su mantenimiento. Por otra parte, se ordenan también los factores ambientales y sociales a ser evaluados en el medio físico y perceptual, como los niveles de material particulado, niveles de ruido y calidad de paisaje, en el medio biológico, los tipos de coberturas vegetales identificadas y la composición de los distintos grupos de fauna y especies sensibles, mientras que en el medio socioeconómico y cultural se evalúan factores como el confort y percepción pública, puestos de trabajo e ingresos, oferta energética nacional, entre otros. Asimismo, debe indicarse que, de acuerdo a los resultados de la línea base, se determina que en el área de influencia del proyecto no existen cuerpos de agua superficiales, aguas subterráneas próximas a la superficie, áreas naturales de protección, ni áreas pobladas o presencia de viviendas. En las siguientes láminas se presentan los impactos identificados para el proyecto, siendo esta primera los impactos para el medio físico y cuáles son las actividades generales donde estos se originan. Los impactos marcados con un aspa y en fondo naranja corresponden a impactos negativos, mientras que los impactos marcados con asterisco y en fondo verde corresponden a impactos positivos. En esta continuación se presentan los impactos identificados en el área de construcción sobre el medio biótico y socioeconómico cultural. De manera similar se presentan también los impactos identificados en la etapa de operación del proyecto, donde se pueden reconocer las actividades evaluadas que generan cada uno de los impactos identificados con respecto al medio físico y biótico. Se presenta la continuación de los impactos identificados para la etapa de operación, en este caso para los impactos sobre el medio socioeconómico y cultural. Identificados los impactos, se evalúan las condiciones de las actividades fuente de impactos y la condición del factor ambiental afectado, lo cual permite valorar de forma cualitativa los atributos de cada impacto. Las tablas presentadas resumen los principales atributos que caracterizan a un impacto, siendo estos la intensidad, relacionada a cuán fuerte o débil es una alteración sobre el medio; la extensión, referida al área afectada por cada impacto; la persistencia, en casos de impactos fugaces y temporales; por lo contrario, impactos permanentes y constantes en el tiempo; y finalmente la forma en cómo se origina el impacto, que puede ser de forma directa, cuando la actividad genera el impacto, o de forma indirecta, cuando el impacto es consecuencia
de un impacto directo. En la etapa de construcción se observa que la mayor parte de los impactos son directos, de persistencia fugaz o temporal, y de intensidades leves a altas, en el caso de impactos potenciales negativos. Por otra parte, en la época de operación, hay un mayor número de impactos indirectos y de duración persistentes y permanentes en el tiempo. No obstante, solo unos pocos impactos negativos son de intensidad media y en los demás casos leves o mínimos. Uno de los impactos de mayor interés en los proyectos eólicos se encuentra relacionado al impacto en los niveles de ruido en el área donde opera el parque. Para el presente estudio de impacto ambiental, se ha realizado la evaluación de este impacto a través de un modelamiento de ruido en el cual se integran variables como la topografía del terreno, velocidad del viento, niveles de ruido de fondo, es decir, de la línea base, y los niveles de ruido proyectados a generarse por la operación de los aerogeneradores. El modelamiento se realizó en 3 escenarios de simulación, considerando distintas velocidades de viento y de operación de los aerogeneradores, y empleando para el análisis de impactos los resultados del escenario más desfavorable, es decir, aquel donde se produce los máximos niveles de ruido operados por condiciones de operación de los aerogeneradores en las máximas velocidades toleradas, que son de 12 metros por segundo. Como resultado, se determina que en algunas áreas del parque eólico se observan incrementos de hasta 2 decibelios, mientras que en áreas externas al parque, como el punto de control RA01, que representa posibles usuarios de la carretera 119, la percepción del incremento del ruido será muy reducida y se cumplirán los estándares de calidad ambiental de ruido. Asimismo, se indica que los estudios de línea base han determinado que los niveles de ruido en la situación actual, sin proyecto, registran valores naturales cercanos a los valores del ECA, ruido, lo cual puede deberse a las corrientes de vientos que existen en el área de estudio, puesto que no hay otro tipo de actividades productivas o poblaciones asentadas en las cercanías del proyecto. Por otra parte, el impacto de la modificación del paisaje por permanencia y funcionamiento del parque eólico y su línea de transmisión eléctrica se evalúa tomando como partida las características y calidad del paisaje actual, el mismo que ha sido valorado como calidad baja en las unidades de paisajes planicies y colinas. Los aerogeneradores en operación se constituirán en elementos de potencial atracción de vistas, modificando de forma permanente el paisaje local. En la actualidad, los parques eólicos tienen una mayor potencia con un menor número de aerogeneradores. Esta modificación ha supuesto que los actuales aerogeneradores sean más visibles por su mayor tamaño. Por el contrario, su menor número y menor velocidad de rotación hace que sean menos perceptibles en la lejanía. Esto se puede visualizar en la imagen presentada, donde se observan la restringida cuenca visual del parque eólico, lo cual responde principalmente a la presencia de paisajes colinosos en el área de influencia del proyecto y en sus proximidades. Además que la disposición de los aerogeneradores en hileras atenúa parcialmente la cantidad de aerogeneradores desde un determinado punto de observación. Los puntos de observación de interés considerados para este análisis de visibilidad corresponden a los centros poblados del área de influencia social y la carretera Panamericana Sur en el desvío de la carretera 119. Por la lejanía de los centros poblados y la geomorfología del área del proyecto, solo siendo especialmente visible de forma temporal para los usuarios de las carreteras Panamericana Sur y 119. Se valora como un impacto de intensidad media y de extensión amplia. La línea de transmisión eléctrica presenta un corto recorrido. Como únicos puntos de observación corresponden al tramo de la carretera 119 que pasa colindante al área del proyecto, por lo que la valoración del impacto a este componente resulta menor.
Respecto a los impactos potenciales sobre las aves, se ha valorado el impacto considerando que el área del proyecto se encuentra suficientemente alejada de áreas catalogadas como IVA, es decir, áreas de importancia para la conservación de aves, así como de rutas de vuelo de aves migratorias y de áreas naturales protegidas. Asimismo, las especies registradas en el área de influencia del proyecto presentan una baja susceptibilidad a colisionarse con los aerogeneradores en atención a sus hábitos de vuelo y escasa presencia de aves en el área del proyecto. Así también no se han identificado zonas de anidamiento o de reproducción en el área de influencia. Así como los impactos presentados con anterioridad, se caracteriza y evalúan cada uno de los impactos identificados para cada etapa del proyecto. Se procede a valorar los atributos de los impactos tomando como referencia las escalas cualitativas propuestas por Vicente Conesa, que se presentan en las tablas del lado izquierdo de la lámina. Para la aplicación de esta valoración, tomando como ejemplo el impacto incremento de los niveles de ruido ambiental por funcionamiento de aerogeneradores, se determina que es un impacto negativo de intensidad baja o mínima, extensión parcial que se manifiesta de forma inmediata a la operación de los aerogeneradores y de persistencia fugaz dado que culmina el impacto al detener o cesar la operación del aerogenerador, con sinergismo moderado por el número de aerogeneradores en el parque y sin efecto acumulativo, dado la suficiente distancia a otros parques eólicos existentes o proyectados en el área de estudio, de efecto directo al ser la actividad propia la que genera el impacto, que se manifiesta de forma periódica y cuya alteración puede ser recuperada de forma inmediata al detener la operación de los aerogeneradores. Como resultado de este ejercicio se obtiene una importancia de menos 23, que corresponde a un impacto de significancia leve o irrelevante según los atributos y caracterización sustentada. Este ejercicio se repite para cada impacto del proyecto, considerando las distintas actividades del proyecto y sus resultados se trasladan a unas matrices de valoración donde se coloca la importancia del impacto en los cruces o casillas que corresponden al impacto identificado en las matrices de identificación, es decir, se cambian los símbolos o códigos de los impactos por el valor resultante de la valoración de cada impacto. Las siguientes diapositivas presentan los resultados del ejercicio de valoración de los impactos para cada una de las actividades y componentes del proyecto y considerando cada uno de los factores ambientales potencialmente afectados. En la etapa de construcción, las actividades de mayor impacto negativo corresponden a los trabajos de roce y limpieza del terreno y excavaciones para cimientos y nivelación en general en las distintas obras del proyecto. Consecuentemente, los factores ambientales en los que se estima mayor afectación son los niveles de ruido ambiental y de material particulado, coberturas de escasa vegetación y cobertura de lomas, composición de grupos animales y especies sensibles. Por el contrario, en el medio social se esperan impactos positivos en el área de influencia del proyecto como resultado del incremento de mano de obra y de las dinámicas comerciales ligadas al requerimiento de servicios y bienes en general para el proyecto. En la etapa de operación, la actividad con impactos negativos y positivos de mayor importancia corresponde a la producción de energía eólica y funcionamiento de aerogeneradores, que guarda relación con los impactos potenciales en los niveles de ruido y potencial afectación de aves durante la operación del parque eólico. En menor grado también se reconoce la transmisión de energía eléctrica con relación a factores de paisajes y potencial afectación de aves. Los impactos en la etapa de construcción se relacionan con la modificación del terreno correspondiente a un ecosistema desértico con escasa o nula intervención previa,
lo cual se refleja en los cambios de uso del suelo, la afectación de cobertura vegetal en zonas de lomas y áreas de escasa vegetación, y consecuentemente la afectación de especies sensibles de animales y plantas. Así también, en el medio socioeconómico se identifica la potencial afectación de restos arqueológicos o paleontológicos. Todos estos impactos resultan de la modificación directa del entorno natural por la ejecución de las actividades constructivas del proyecto en general. Por contraparte, en el medio socioeconómico también resalta en importancia los impactos positivos como el incremento temporal de puestos de trabajo en la población local y el incremento de ingreso en actividades económicas ligadas al proyecto. En la etapa de operación, los principales impactos potenciales negativos corresponden a la modificación del paisaje por la permanencia y operación de la infraestructura que forma parte del proyecto, la alteración de la composición de la avifauna y la potencial afectación de especies sensibles de flora y fauna. En menor nivel de significancia se espera un bajo impacto en los niveles de ruido ambiental por el funcionamiento de aerogeneradores y el potencial incremento de los niveles de radiación no ionizante en proximidad de la línea de transmisión eléctrica y subestación eléctrica. Por el contrario, estos impactos potenciales negativos se ven ampliamente compensados por el incremento de la oferta energética a nivel de la región, que a su vez puede impulsar la ejecución de otros proyectos de inversión, que como resultado incrementa la dinámica económica de los pobladores en el área de influencia, además de otros impactos positivos de menor significancia, como el incremento de puestos de trabajo en operación y mantenimiento o la mejora de la calidad visual del paisaje debido a la implementación del proyecto eólico, que realizan el uso de energías renovables a nivel local y regional frente a otras fuentes de energía de mayor impacto ambiental. Habiéndose identificado y caracterizado cada uno de los impactos potenciales del proyecto, se emplean estos resultados para plantear las medidas de manejo ambiental que correspondan a cada uno de ellos, así como otras medidas y planes que coadyuven a una gestión social y ambientalmente responsable por parte del titular del proyecto. La estrategia de manejo ambiental desarrollada para el presente estudio de impacto ambiental del proyecto Parque Eólico Pacífico está formada por los planes y programas presentados en esta lámina, donde se menciona el plan de manejo ambiental, el plan de vigilancia ambiental, plan de capacitación y educación, plan de contingencias, plan de abandono de cierre y plan de relaciones comunitarias. En las siguientes diapositivas se detallarán los objetivos de cada plan y los programas y medidas de manejo ambiental que las componen. Como premisa para el planteamiento del plan de manejo ambiental, se presenta de forma resumida cómo a cada impacto potencial identificado le corresponde una o varias medidas de manejo ambiental, las cuales son concordantes con la naturaleza del impacto y su nivel de significancia según cada caso. Como por ejemplo los impactos en la calidad del aire por incremento de material particulado, le corresponde como medida el riego para mitigación de polvos en áreas de trabajo, y la descripción de esta medida en el estudio de impacto ambiental se detalla en el subprograma de control de material particulado y polvos. Así también para los impactos de afectación de coberturas vegetales y especies de animales y plantas, se plantean medidas preventivas para el personal de obra como capacitaciones y sensibilización, y en los procesos constructivos se considera inspecciones preliminares en cada área de obra antes de iniciar su intervención. En la etapa de operación, impactos de baja significancia originados por actividades de ejecución esporádica no precisan de medidas de manejo específicas, lo cual se exime de respetar los procedimientos y directivas de protección ambiental que correspondan.
Asimismo, algunos de los impactos potenciales identificados han sido considerados desde las etapas de diseño del proyecto, lo cual se analizó a nivel de alternativas del proyecto y en los diseños y tipos de componentes proyectados. En el tema de protección avifauna, independientemente de la baja susceptibilidad de las colisiones de aves presentes en el área de influencia del proyecto, se consideran medidas preventivas en la distribución de los aerogeneradores en el parque, dispositivos salvapájaros en la línea de transmisión eléctrica y se referencian los indicadores de seguimientos que serán evaluados como parte del plan de vigilancia ambiental. Como se antecedió, el plan de manejo ambiental identifica y caracteriza todas las medidas de manejo consideradas para prevenir, mitigar y o corregir los impactos socioambientales identificados. El programa de prevención, corrección y mitigación ambiental tiene por finalidad la protección del entorno que podría ser afectado por las actividades del proyecto en cada una de sus etapas. A continuación se presentan las medidas de manejo ambiental consideradas por cada subprograma para la etapa de construcción, como por ejemplo el riego para mitigación de polos en áreas de trabajo. En equipos, vehículos y maquinarias de obra se considera el mantenimiento preventivo de unidades, la inspección preliminar de las áreas de obras proyectadas para identificar plantas y o animales presentes. En las áreas de vegetación sensible se realizará la delimitación y señalización temporal para evitar su afectación. Respecto a la protección de la salud y costumbres de la población, se consideran las medidas y programas del Plan de Relaciones Comunitarias. Y por su parte, en los accesos y cruces con la carretera 119 que atraviesa el área del proyecto, se considera el control temporal del tránsito vial. En la etapa de operación se consideran como medidas el mantenimiento preventivo de unidades móviles, cumplimiento de normas técnicas de los diseños propuestos, seguimiento de los niveles de ruido respecto a la operación de los aerogeneradores del parque eólico y su integración paisajística. Con relación al paisaje también se consideran medidas de diseño para la adecuación paisajística de la subestación eléctrica y como medida potenciadora de impactos positivos se propone la puesta en valor del Parque Eólico Pacífico como recurso paisajístico. En la protección de avifauna se consideran la instalación de dispositivos salvapájaros en torre meteorológica y línea de transmisión, y capacitación y sensibilización de personal tanto para protección de aves como animales terrestres. Asimismo, se consideran señales restrictivas en las instalaciones del proyecto como medida de protección frente a ingresos no autorizados o acercamiento a las instalaciones. El programa de manejo de residuos sólidos describe los lineamientos, medidas y procedimientos a considerar para el adecuado manejo de residuos sólidos en las distintas etapas del proyecto, en concordancia con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su reglamento y normas técnicas vinculadas. Las principales etapas en el manejo de residuos sólidos están conformadas, en primer lugar, por la minimización y segregación en la fuente, seguido del almacenamiento inicial, a realizarse en el área de trabajo, luego el almacenamiento central, para almacenar los residuos de forma temporal antes de su recojo y transporte para disposición final, y la correspondiente disposición de estos residuos en un relleno sanitario autorizado. Los servicios de transporte y disposición final de residuos sólidos serán realizados por empresas operadoras de residuos registradas y acreditadas en el MINAN. La presente diapositiva ilustra los códigos de colores de contenedores para la segregación de residuos sólidos y de fondo el área de almacenamiento central de residuos sólidos para la etapa de construcción. En la etapa de construcción, el acopio primario se realiza en baterías de componentes, ubicadas en los frentes de trabajo y desplazadas de acuerdo a los avances de obra. El almacenamiento central se realiza tanto para residuos peligrosos y no peligrosos,
y se ubicará en el área de instalaciones de faenas. La recolección y transporte de residuos no peligrosos se realizará cada 2 días, mientras que para los residuos peligrosos se considera una frecuencia de 3 meses. Tanto los residuos peligrosos como no peligrosos serán dispuestos en un relleno sanitario a cargo de una empresa operadora de residuos sólidos autorizada. Todo el personal de obra será debidamente capacitado para el manejo de sus residuos sólidos según sus funciones o actividades. El almacenamiento primario se considera como baterías de contenedores cuando se realicen trabajos de mantenimiento, puesto que la operación del parque eólico no genera residuos sólidos en su actividad. Como almacenamiento central se ha considerado una sala de residuos en el edificio de control de la subestación eléctrica. La recolección y transporte de residuos no peligrosos se realizará de forma semanal, mientras que para los residuos peligrosos se considera una frecuencia de 6 meses. Tanto los residuos peligrosos como no peligrosos serán dispuestos en un relleno sanitario a cargo de una empresa operadora de residuos sólidos autorizada. De igual manera, todo el personal de operación y mantenimiento es capacitado. El programa de manejo arqueológico y paleontológico se considera únicamente para la etapa de construcción y contempla la implementación de un programa de monitoreo arqueológico de acuerdo a la normativa del sector cultura y la capacitación de sensibilización de personal de obra. Como responsable de la implementación del programa, se contará con un arqueólogo colegiado y registrado en el Registro Nacional de Arqueólogos. Cabe indicar que el proyecto cuenta con certificado de inexistencia de restos arqueológicos aprobado. El programa de gestión de excedentes de tierra a implementarse en etapa de construcción contempla las medidas orientadas al manejo de tierras producto de las obras de movimientos de tierra, orientadas a la mitigación de polvos mediante el riego en áreas de trabajo, reutilización del material en los rellenos y terraplenes, y en el caso de materiales excedentes, los procedimientos para la conformación de material excedente en relieves de bajo impacto en el área auxiliar de obra denominada depósito de material excedente. El programa de manejo ambiental para caminos y accesos para la etapa de construcción contempla como medidas el cubrimiento de tolvas, de volquetes con mantas o geotextiles, el riego para mitigación de polvos y la restricción de velocidad de vehículos y maquinarias de obra, todas ellas orientadas a la mitigación y reducción de polvos generados en las obras y uso de los caminos y accesos del proyecto. En la etapa de construcción también se considera un programa de manejo ambiental en planta de concreto, el cual establece medidas y procedimientos para la prevención, mitigación y control de los impactos generados en el área de la planta de concreto, entre las que se menciona la inspección preliminar y ambientes antes de habilitar el área, capacitación de personal en buenas prácticas ambientales, mantenimiento preventivo de unidades móviles y maquinaria, la habilitación de piscinas de lavado de camiones mixer, para un adecuado manejo para este tipo de efluentes, el riego para mitigación de polvos y finalmente la descompactación del área de la planta de concreto al desmontaje de la planta en el cierre de obras. El programa de capacitación, educación y sensibilización ambiental a ser implementado en todas las etapas del proyecto describe las actividades de capacitación y sensibilización de trabajadores y personal involucrado en el proyecto para difundir los compromisos ambientales asumidos por el titular y que cada trabajador debe respetar e implementar de acuerdo a sus funciones, responsabilidades y cargos. Entre los temas de capacitación se incluyen las directivas de protección de flora y fauna, silvestre, responsabilidades en el manejo de residuos sólidos y buenas prácticas ambientales en procedimientos constructivos, considerados en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental. El Plan de Vigilancia Ambiental está conformado por los siguientes programas. El Programa de Seguimiento de Medidas de Manejo Ambiental establece las acciones de seguimiento a las medidas de manejo ambiental
establecidas en los programas y subprogramas específicos, con fines de verificar el cumplimiento y la eficiencia de las medidas de manejo ambiental. Y por otra parte, el programa de monitoreo ambiental, que permite el seguimiento de indicadores ambientales referidos a la calidad de sus componentes o indicadores biológicos, según las comunidades de plantas y animales identificados en el área de influencia del proyecto. A tal efecto, se presentan en las siguientes láminas los programas de monitoreo para las etapas de construcción y de operación, considerando las actividades e impactos de cada caso. En la etapa de construcción, el monitoreo se centra en evaluar la calidad del aire, ruido y suelos potencialmente afectados por las actividades constructivas del proyecto, con monitoreos trimestrales, con excepción del monitoreo de suelos, el cual se realiza al cierre de obras. Los parámetros y estándares de comparación corresponden a los establecidos en los estándares de calidad ambiental vigentes en cada caso. Asimismo, se considera la evaluación de calidad del efluente tratado de la planta de tratamiento de aguas residuales o PETAR de campamento de obra, cuyas aguas serán empleadas por reuso en el riego para mitigación de polvos. Se evaluarán también los componentes del medio biológico, esto es plantas, aves, reptiles y mamíferos, con una frecuencia trimestral, de forma que coincida con cada estación del año y cuyos indicadores son comparados con los resultados obtenidos en la línea de base del estudio de impacto ambiental u otros estudios en el ámbito local. La presente diapositiva ilustra la ubicación de las estaciones de monitoreo ambiental para la etapa de construcción, siendo las estaciones de monitoreo ubicadas tomando como referencia las estaciones de monitoreo de línea base y la ubicación de las áreas auxiliares de obra. En la etapa de operación, el monitoreo del medio físico se realiza para los niveles de ruido ambiental y radiaciones no ionizantes, con una frecuencia anual. Los parámetros y estándares de comparación corresponden a los establecidos en los estándares de calidad ambiental vigentes en cada caso. En el medio biológico se considera únicamente la evaluación de avifauna de forma trimestral y con resultados a compararse con los resultados de la línea de base. Adicionalmente, se ha considerado como medida de seguimiento ante el impacto de afectación de avifauna por colisiones el monitoreo de siniestrabilidad de aves colisionadas, tanto para la línea de transmisión eléctrica como para el parque eólico. Este monitoreo se realiza en fechas paralelas al monitoreo de avifauna y se toma como unidades de muestreo un tramo de 5 kilómetros en la línea de transmisión eléctrica y un área de observación para cada uno de los 18 aerogeneradores a muestrear. Las técnicas para el registro de restos de aves colisionadas, toma de referencia, documentos técnicos y publicaciones de otros países con experiencias en la evaluación de proyectos eólicos. La presente diapositiva ilustra la ubicación de las estaciones de monitoreo ambiental para la etapa de operación, tomando como criterios la ubicación de las estaciones de monitoreo de la línea base para el análisis comparativo de resultados, y en el caso del monitoreo de siniestrabilidad de aves se monitorea un trazo de 5 kilómetros frente a una longitud total de línea de transmisión de 6.55 kilómetros y un total de 18 aerogeneradores monitoreados, respecto al total de 36 aerogeneradores del proyecto. El plan de contingencias establece el conjunto de directivas, medidas preventivas y planes de acción de respuesta ante contingencias y eventualidades que se puedan presentar durante la construcción o periodo de vida útil del proyecto. En el caso que nos ocupa, se identificaron como peligros naturales únicamente a los sismos, siendo estos un peligro de nivel alto frente a una vulnerabilidad baja de la infraestructura proyectada, lo que resulta en un nivel de riesgo medio. En cuanto a peligros y riesgos generados por el propio desarrollo del proyecto,
Se identificaron y evaluaron tanto para la etapa de construcción como de operación, siendo el resultado de la evaluación que todos ellos presentan un nivel de riesgo leve. El plan de abandono y cierre contempla las acciones y medidas a considerar para el manejo ambientalmente responsable en el cierre de la etapa constructiva y un abandono al final de la vida útil del proyecto. En el cierre de obras se consideran la implementación de medidas de manejo como limpieza de áreas de trabajo y descompactación y nivelación de áreas afectadas por obras y áreas auxiliares. Por otra parte, al término de la vida útil del proyecto 25 a 30 años, se evalúa el abandono total y se pone en conocimiento a las autoridades sectoriales para establecer actividades y gestionar el instrumento ambiental que corresponde, en este caso el plan de abandono total. Este instrumento contemplará las actividades de restauración e integración paisajística correspondientes. El plan de relaciones comunitarias se plantea con el propósito de propiciar canales de comunicación y mayor integración entre la empresa Iberéolica Pacífico SAC y los grupos de interés de las localidades que integran el área de influencia durante las diferentes etapas de construcción y operación del proyecto del Parque Eólico Pacífico y su línea de transmisión. Los centros poblados que forman parte del área de influencia social del proyecto son la localidad de Lomas, los balnearios de Llanllarina y La Libertad y el asentamiento humano Cruce de Lomas, cuyas distancias al componente del proyecto más cercano se presentan en la tabla izquierda de la lámina. El plan de relaciones comunitarias está compuesto por los siguientes programas: Programa de comunicación y consulta, Programa de educación local, Programa de capacitación en relaciones comunitarias y Código de conducta para el personal del proyecto, Programa de empleo local, el Programa de adquisición de productos locales, Programa de aporte al desarrollo local, Programa de monitoreo y vigilancia ciudadana y Programa de compensación e indemnización. A continuación pasamos a detallar las actividades contempladas para cada programa que compone el presente plan. El programa de comunicación y consulta orientada a desarrollar reuniones, charlas y o talleres informativos con los grupos de interés con la finalidad de atender cualquier consulta y o sugerencia durante las etapas del proyecto. Asimismo, se implementará una oficina de atención permanente. El programa de capacitación en relaciones comunitarias y código de conducta para el personal del proyecto, orientado a resguardar la salud en el trabajo así como a mantener una relación armoniosa con la población local. Para ello se tiene contemplado realizar capacitaciones sobre el código de conducta a los trabajadores durante las actividades del proyecto. El programa es el de educación ambiental, consistirá en la realización de charlas didácticas sobre energías renovables, cultura de protección del ambiente y características del proyecto, dirigido a niños y niñas del ámbito de estudio del proyecto. Asimismo, se facilitarán visitas guiadas de instituciones educativas locales durante la etapa operativa del parque y se apoyarán investigaciones y trabajos de educación ambiental. El programa de empleo local consistirá en la contratación de personal local durante la etapa de construcción y cierre, abandono de 18 meses, con requerimiento total de hasta 450 trabajadores. Se tiene contemplado realizar la convocatoria y selección del personal mediante reuniones informativas para permitir procesos transparentes. El programa de adquisición de productos locales. Este programa contempla el dinamismo económico local a través de la compra de bienes y servicios que son ofrecidos en el distrito. Además, se buscará la participación de los grupos de madres y o mujeres en actividades de limpieza y alimentación. El programa de aporte al desarrollo local se implementará teniendo en cuenta las solicitudes de apoyo planteadas por la población del área de influencia, así como aquellas que sean presentadas por las autoridades locales. Asimismo, se brindará apoyo en las actividades sociales, culturales y deportivas como campañas navideñas, Día de la Madre, apoyo a escolares y fomento del deporte.
El programa de monitoreo y vigilancia ciudadana está abocada en la conformación del Comité de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana, el mismo que podrá participar en el seguimiento de los compromisos ambientales establecidos en los planes de manejo ambiental. Programa de compensación e indemnización. Este programa se subdivide en procedimiento de compensación, consiste en realizar un reconocimiento económico si se llegara a ocupar algún terreno dentro del área del proyecto, y por otra parte, el procedimiento de indemnización, que solo se aplicará si se presentara alguna afectación durante las actividades del proyecto. La empresa evaluará la posible afectación. De acuerdo al daño causado, se cumplirá con efectuar la indemnización correspondiente. La presente lámina muestra de forma consolidada los presupuestos estimados de los planes y programas que conforman la estrategia de manejo ambiental en cada una de sus etapas. De acuerdo a ello, se estima que las medidas de manejo a implementar en la etapa de construcción ascienden a 936.082 soles, mientras que para la etapa de operación se tiene un presupuesto al primer año de 96.080 soles, que contempla principalmente equipamiento para las medidas de manejo ambiental y un estimado de 302.860 soles de forma anual en todas aquellas medidas y actividades de manejo ambiental que se realizarán de forma permanente a lo largo del periodo de vida útil del proyecto. Finalmente, la implementación de las medidas de manejo en la etapa de abandono se estima en 706.188 soles, estimación que será ajustada con mayor precisión en el instrumento Plan de Abandono Total que elabore y gestione Iberéolica al término de la vida útil del proyecto. En base a los estudios de línea base presentados, se concluye: en el medio físico y biótico, las condiciones naturales del área del proyecto condicionan una limitada diversidad de animales terrestres, aves y plantas, siendo las áreas de lomas la cobertura vegetal de mayor sensibilidad. No existen cuerpos de agua superficiales y no se ha identificado deterioro en la calidad del medio físico, por lo que el área de estudio presenta condiciones aceptables para la implementación del proyecto. En cuanto al medio socioeconómico y cultural, se concluye que el área del proyecto no colinda con áreas urbanas ni otras actividades. Sin embargo, se ha tenido en cuenta la presencia de otras concesiones y de infraestructura urbana, vías existentes. La población en el AIP presenta expectativas positivas respecto a la implementación del proyecto. No se ha identificado presencia de restos arqueológicos en el área donde se propone el proyecto y se cuenta con CIRA aprobado número 085-DMA-DDC-ARE/MC. En cuanto a la caracterización realizada sobre los impactos ambientales potenciales, se concluye que la etapa de construcción generará el mayor número de impactos negativos. Sin embargo, la mayor parte de estos son de naturaleza temporal durante la ejecución de las obras y pueden ser mitigados con las medidas de manejo ambiental propuestas. Por otra parte, durante toda esta etapa estimada en un lapso de 18 meses de obra, se generará un importante incremento en la demanda de mano de obra que será orientada principalmente a la población del AIP. Durante la etapa de operación se experimentarán un importante beneficio, oferta energética, que impulsará el desarrollo local y regional y que además es producto de energías renovables no contaminantes. Y, en cuanto a sus potenciales impactos negativos, se ha incorporado mejoras en el diseño del proyecto y medidas de manejo y de seguimiento ambiental para minimizar
los impactos negativos a niveles dentro de la capacidad de acogida del entorno ambiental. De acuerdo con la descripción del proyecto, línea base del área de influencia y con la implementación de los compromisos ambientales propuestos, planes de manejo, monitoreo, contingencia y otros de la estrategia ambiental, se considera ambientalmente viable y el desarrollo del presente estudio viene contando con la participación de la población y grupos de interés del AIP a través de los mecanismos de participación aprobados por la autoridad ambiental competente. Estudio de impacto ambiental semidetallado del proyecto Parque Eólico Pacífico y su línea de transmisión. Gracias por su atención. Para consultas y o sugerencias sírvase emplear los siguientes medios. Buzón de sugerencias, ubicación, Municipalidad Distrital de Lomas, Lomas Carabelí, Arequipa. Correo electrónico de sugerencias, consultas@parqueeolicopacifico.com. Correo electrónico del MINEN. Para comentarios u observaciones, consultas-dgaae@minen.gov.pe. Información adicional. Oficina Virtual de Atención Permanente en página web del Parque Eólico Pacífico. Atención vía telefónica y mensajería WhatsApp a los números 957-215-060, también al 980-599-932 y al 986-302-066. Redes sociales de Iberéolica, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram.